Muchas gracias. Al ministro Montoro. Ha dicho que los contribuyentes con ingresos de 100.000 y 150.000 van a pagar un poquito más que en 2011 IRPF. ¿Esto es así también para quienes ingresan 175.000 y 300.000? Entiendo que no. Respecto al ahorro, ¿se mantiene el castigo a las plusvalías de menos de un año? Sobre la lista de morosos, ¿se han caído los defraudadores que también iban a estar en la lista de lucha contra el fraude? Y luego, ¿cuándo van a aprobar la reforma de los impuestos autonómicos? Y luego, ¿cómo van a alcanzar el objetivo del déficit del 4,2 y del 2,8 en 2015-16 con esta bajada de impuestos? ¿Prevé un crecimiento del 1,5 este año? Muchas gracias. Bueno, empezamos ya. Empezamos, pero quiere decirles que nos reservemos el lunes, en el sentido de que vamos a dedicar pues toda la mañana, ¿no? Para entendernos, vamos a hacer un encuentro de estos muchísimo más, entrando en detalles y todo ello, y además con todos los, las personas que han estado en los entresijos, que es mi equipo, en concreto de la Secretaría de Estado de Hacienda, por tanto lo podremos ir resolviendo. Pero no, la intención de la primera pregunta es la relativa a que el impuesto reduce el número de tarifas, cambia la tarifa. La hemos querido comparar con el año 2011, por supuesto, no solo con el año 2014, y en esos términos también es cierto, pero eso ya ven que va a ser relativo, siempre dependerá de dónde esté el contribuyente, la carga familiar que tenga finalmente, como ven, porque todo esto son referencias generales. Y eso lo que nos lleva también es, yo lo que quería destacarles es que estamos ante un impuesto progresivo, que sigue conservando esa progresividad. Y por tanto la pregunta concreta, si usted decía, los siguientes tramos están incluidos a partir de, siempre hay que leerlo, cuando uno baja la tarifa, en los tramos inferiores está afectando al conjunto de la tarifa. Eso es como, porque nosotros vamos pagando nuestra renta de acuerdo, es como si estuviéramos subiendo una escalera, para entendernos, ¿no? Si la escalera la hemos cambiado de plano, eso afecta a todo el recorrido, eso es lo que estamos haciendo, no afecta solo a los que están en el tramo más bajo. Por tanto, y la comparación, por tanto, en tipos efectivos tiene en cuenta ese efecto. Pero insisto en la idea, que es lo que quiero transmitirles esta mañana, de que el impuesto es progresivo en términos de que los contribuyentes de mayor renta van a aportar proporcionalmente aún más de lo que lo hacían en el año 2011. Pero los contribuyentes de menor renta van a pagar bastante menos de lo que lo hacían en el año 2011, como ven. Con un gobierno socialista. Pagaban más impuestos los contribuyentes de menor renta de lo que van a hacerlo con el gobierno actual. Esto es lo que tendré ocasión, sin duda alguna, en la primera sesión de control de las Cortes, verán ustedes cómo este es el argumento y el elemento. Que llevo. Bien. Plusvalías están incluidas en lo que está en esa tarifa del ahorro, en ese sentido, y por tanto también ahí las plusvalías pues las hemos encarecido un poco, para que también lo que vamos a cambiar es el tiempo de definición. En el año 2012 introdujimos un año y ahora lo vamos a reducir, que es lo que vamos a reducir sustancialmente ese tratamiento, y por tanto también para quedar, el año 2012 fue un año muy especial, y ahora ya en una evolución económica como la actual, pues entendemos que podemos bajar claramente esa temporalidad, y el lunes, si le parece, vamos concretando. Después, defraudadores. Los defraudadores, en el sentido delito fiscal, es consecuencia de sentencia firme judicial, y ya son públicos, Lo que ocurre también, la única cuestión es si por nuestra parte podemos reunir esa información y hacerla pública, pero en realidad, como usted conoce, cuando ya están sometidos a procedimiento judicial, eso ya no tiene, digamos, mayor valor de conocimiento, ¿no? Y por tanto, en ese concepto de defraudadores, pues podemos reunir esa información, pero por lo demás, esa información, como ven, está hoy muy difundida. Vamos, no sé si usted ve algún programa de televisión donde aparezca alguien que no tiene algún problema. O sea, yo
no consigo encontrarlo, ¿no? O sea, es decir, pero si usted me lo identifica, entonces en ese sentido, por eso decía, ustedes mismos, los medios de comunicación ya están haciendo una altísima difusión sobre todos estos casos en el momento en que están en proceso judicial y desde luego cuando tienen sentencia firme. La lista de morosos pretendía ser un elemento adicional a lo que hoy ya está difundido y publicado, sin menoscabar los derechos de los contribuyentes en modo alguno, en términos de lo que son los procedimientos administrativos que se sigue con ellos, que quedarán bajo la tutela absoluta del secreto garantizado en la Ley General Tributaria y en sus artículos correspondientes. Después, en lo que se refiere a las autonomías, y ya también he tratado de explicar, esto ya vendrá después. Ahora estamos convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera para conocer su opinión. Estamos en la evaluación del sistema y a partir de esa evaluación del sistema pues tomaremos las actuaciones pertinentes. Pero lo que quiero era deslindarles. Ahora estamos presentándole una reforma tributaria que afecta a todos los grandes impuestos estatales en lo que es la responsabilidad de esos impuestos estatales. La responsabilidad de las comunidades autónomas en el IRPF sigue intacta, absolutamente intacta. Pues cada uno tomará sus decisiones relativas a tarifa, deducciones y demás, pero que ahora nosotros estamos actuando en el tramo estatal para entendernos del impuesto sobre la renta, por citarle el más expresivo de ellos. Y en lo que se refiere al déficit y al programa de consecución del déficit, esta es una reforma cuyas cifras encajan, no es que sean coherentes, encajan con el programa de estabilidad del Reino de España, que también tuvimos ocasión de exponérselo desde un PowerPoint, como ustedes recuerdan, donde en ese PowerPoint expresábamos que para el año próximo, en términos netos, la reducción de impuestos, llamémosle así, en términos netos ascendería a unos 2.300 millones de euros y algo menos de esos 2.300 para el año siguiente, para el 2016, con lo cual estamos completamente en el contenido del programa de estabilidad. A partir de ello, por supuesto, los escenarios económicos que estamos viendo están mejorando, la recaudación tributaria está mejorando. Los 5 primeros meses de este año en relación con los 5 primeros meses del año anterior son francamente buenos, positivos, especialmente en el IVA y también en todos los grandes impuestos, pero especialmente en el IVA, y por tanto que entendemos que tenemos margen para promover esta rebaja de impuestos coherente con la consecución del objetivo del déficit público, que para España es fundamental, como se está demostrando en la salida de esta crisis. Gracias. Son preguntas para la vicepresidenta. Sobre el aforamiento del rey, me gustaría saber por qué finalmente se ha optado por esta opción de unas enmiendas a una ley que está en tramitación, y si no cree que con esta fórmula se está transmitiendo la sensación de que hay prisas, urgencias por aforar al rey. Después se ha hablado mucho sobre el comportamiento ayer durante el acto de proclamación del presidente Mas. Me gustaría saber su opinión y si comparte la que él expresa, que dice que el respeto constitucional no está tanto en si se aplaude mucho o no, sino en el hecho de ir a este acto. Y por último, Mas también ayer se mostró convencido que el rey Felipe VI podría actuar como mediador para encauzar el diálogo entre Estado y Generalitat, si cree que sería buena la función del nuevo rey. Gracias. Respecto de la primera de sus preguntas, la exigencia de nuestro sistema es que sea por una ley orgánica, y en una ley orgánica va a ser y va a estar contemplada. El Grupo Parlamentario Popular ha dado cuenta también de esa enmienda y de su contenido en una tramitación que permitirá pues cumplir los trámites y las garantías de todos como debe hacerse. Yo llamo a la reflexión en un punto. Hay muchos aforados en España, muchísimos, entre otros lo somos todos los diputados y senadores que vamos a, en su caso, votar esta ley y debatirla. Y aquí estamos hablando
de las altas magistraturas del Estado. Yo creo que tenemos que ser todos bastante coherentes con nuestra propia situación en el ámbito del aforamiento. Sobre la intervención del presidente Mas, yo creo que lo más institucional que hay es siempre cumplir y respetar las leyes. Sobre su posición en el acto de ayer es el quien tiene que dar cumplidas explicaciones si así lo cree oportuno. Pero si a mí me pide un barómetro del respeto institucional, es el cumplimiento de la ley. Sabe que la Constitución establece claramente cuáles son las funciones del rey como árbitro y moderador de las instituciones. Es una monarquía parlamentaria, a él le corresponden las tareas que establece el artículo 56 de la Constitución, al Poder Legislativo legislar, al Ejecutivo, entre otras funciones, llevar a cabo las tareas de gobierno y al Poder Judicial juzgar. Y en el ámbito de las comunidades autónomas, salvo este último, con idénticas tareas. O sea que cada uno tiene la tarea que la Constitución le encomienda y la obligación y además el derecho a ejercerla. Sí, buenos días. Tenía algunas cuestiones para el ministro Montoro. Sobre el impacto recaudatorio, me gustaría que nos explicara un poquito más. Quiero entender de sus palabras que el impacto neto en recaudación coincide con lo que nos explicaron en el plan de estabilidad. No sé si nos puede explicar exactamente, por ejemplo, en el IRPF si coinciden también las cifras o si se ha ido más allá de lo que estaba previsto en el plan de estabilidad. Me parece que eran 4.900 y pico millones, o si se va más allá. Y en todo caso, en el plan de estabilidad, parte de la rebaja se compensaba con subidas de impuestos indirectos y medioambientales, que no sé si también están recogidos aquí, porque si no, no entiendo por qué la rebaja neta es la misma si no hay esas subidas de impuestos. En todo caso, ¿considera que estas rebajas que nos ha contado hoy revierten totalmente las subidas que se produjeron en diciembre del 2011 y que abarcaban otros impuestos, como podía ser, por ejemplo, el IBI, o la presión fiscal seguirá siendo más alta en el 2015, presión fiscal con todos los impuestos, en el 2015, de lo que era cuando ustedes llegaron al gobierno? Y sobre la lista de morosos, si nos puede decir cuándo se prevé usted que pueda estar publicada. Gracias. Bueno, empezando por esto último, la lista está por decidir, ¿no?, en términos de lo que es su contenido, su publicación. El lunes le podremos informar realmente, pero para hacer esa lista pues tendremos que hacer las modificaciones legislativas pertinentes y en el tiempo en que dé lugar a ello. Y en relación con el impacto, ¿no?, que esta es la cuestión de la reforma tributaria, y como plantea usted, hemos ido más allá de lo que establece el programa de estabilidad. No hemos ido más allá. Es cierto que vamos teniendo mayor margen derivado de la mejora de la recaudación. Eso es así. Y por tanto, pero esto acomoda perfectamente las cifras de futuro a la realidad de nuestro presente. ¿Cuánto está mejorando la recaudación a lo largo del año? Yo se lo voy informando y es objeto de las publicaciones del Ministerio, pero ustedes saben que en términos de contabilidad nacional, en los primeros 5 meses del año el total de recaudación ha mejorado respecto al mismo periodo al menos un 5%, con lo cual quiero decirles que realmente eso muestra que hay una evolución económica en nuestro país mucho mejor que en el mismo periodo del año 2013. No hace falta que les recuerde que el primer trimestre de ese año 2013 la economía caía en tasas interanuales pero muy superiores al 1,5%. Por tanto, estamos mejorando ese escenario y tengamos presente que la política presupuestaria, por supuesto, y la política de ingresos públicos tiene que irse acomodando a ese escenario. Presión fiscal en España, en la que hemos programado también en el programa de estabilidad, la que estamos proyectando.
Quiero decir que la política del Gobierno es ir devolviendo, a medida que mejora la recaudación, a los contribuyentes que actualmente pagamos los impuestos. Eso es la política. ¿Eso significará que bajará la presión fiscal desde esos niveles algo superiores al 38%? No. Son ya niveles que están muy lejos de la media europea. Estamos en Europa y, por tanto, nos tenemos que comparar con la media europea. Pero son niveles muy similares a los que tuvimos en España en los años donde también fuimos gobierno, durante aquellos 8 años. Y, por tanto, hemos vuelto a tener niveles de recaudación sobre el Producto Interior Bruto muy parecidos. Estos 2 años anteriores hemos forzado las cosas, ya hemos dicho suficientemente que no nos ha gustado a nadie, ¿no? Subir los impuestos, pero lo hemos hecho con equidad, y esa subida de presión fiscal en una recesión se ha hecho muy equitativamente. Lo han puesto ese dinero nuevo, fresco, para la hacienda pública las grandes empresas en nuestro país. En el ámbito del impuesto sobre sociedades, las pequeñas y medianas empresas no han pagado más impuestos. Lo han puesto en los contribuyentes de mayor renta, porque la subida fue muy progresiva, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y luego, por supuesto, en el IVA, que ya hemos insistido, y por eso decimos esta mañana que ya hemos subido el IVA. Y el IVA dio lo que dio en la recesión, ahora estamos recaudando más cuando hay más actividad económica, y por tanto no vamos a tomar decisiones tributarias que perjudiquen esa recuperación económica, que es lo que importa a todos y lo que da sentido a la política del Gobierno. Pero esa proyección, por eso decía, es la que tienen en el programa de estabilidad. O sea, lean la cifra, en 38, no llega al 39%, y con esas cifras realmente entendemos que podemos y debemos cumplir los objetivos de déficit público. Y los indirectos no proyectamos más que los que vengan exigidos por norma europea. Eso ya se lo dijimos también. Y sobre medioambiental no va ninguna decisión. En esos términos entraríamos en la financiación autonómica, entraríamos en la financiación local, y ya insistimos en que el propósito del Gobierno es no crear nuevos impuestos en tanto que no abordemos la financiación autonómica y la financiación local. Sí, una pregunta para la vicepresidenta y otra para el ministro de Hacienda. Quería preguntarle si cuentan ya, porque han mantenido contactos o porque sencillamente porque lo dan por hecho, pero si cuentan ya con el apoyo del Grupo Socialista a la enmienda por la que se establecería el aforamiento del Rey, que dejó de serlo anteayer. Y para el ministro de Hacienda, en relación a las subidas de impuestos del año 2011 y también del año 2012, el IVA, yo creo entender que si se suman ambas subidas, las del IVA y las de los impuestos, las subidas aprobadas en diciembre de 2011, son cuantificadamente notablemente superiores a las bajadas que se van a aprobar en 2015 y 2016, incluso en el propio IRPF sería como 1.000 millones más la subida de entonces, de acuerdo por lo menos con los datos de la agencia tributaria. Entonces no se revierte, digamos, la situación, entiendo yo. A la primera de sus preguntas, hoy ha hablado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que se ha puesto en contacto con los grupos, y hay ya una tramitación parlamentaria abierta en la que, según yo tengo entendido, pues se seguirá hablando con todos los grupos parlamentarios. Algunos han apoyado expresamente esa enmienda, la han firmado, y ahora se continuará hablando con todos. Ya sobre la posición de cada uno, pues no me corresponde a mí informarle. Ya estamos en el ámbito parlamentario y cada grupo tendrá que informar de su propia posición y de los motivos de la misma. Sí. Lo que estamos publicando, y está haciéndolo la agencia tributaria, es una estimación de lo que hubieran caído los impuestos sin cambios normativos, sin subidas. Eso es lo que está haciendo. Y por tanto, como estamos en una economía donde desgraciadamente se ha destruido mucho empleo,
durante los años 2012 e incluso el 2013 hasta finales del 2013 en términos de afiliación, entonces eso significa que hay menos contribuyentes, estamos ante un empequeñecimiento de las bases imponibles. Eso es lo que ha ocurrido en España. Por tanto, debemos distinguir entre lo que sería una estimación, que es la que está ahí contenida, de las subidas. Sin subidas habría caído la recaudación más, que es la estimación que está facilitando la agencia tributaria, con lo que ahora vamos a hacer, que es bajar en términos sobre la situación en la que estábamos, porque se están ensanchando las bases imponibles. Quiero decirles que en términos comparativos también podríamos expresarle y hágase la siguiente pregunta, la siguiente cuestión. ¿Cuánto han subido los impuestos en términos netos? ¿Cuánto ha aportado? Esa es la cuestión. ¿Cuánto ha aportado? Olvídense ahora del impacto de carácter normativo. En la realidad, ¿cuánto ha aportado más? Y eso en una recesión. Entonces, si no hubiéramos aportado ese punto largo, en total, de algo más de 10.000 millones de euros, si no hubiéramos hecho eso, habríamos tenido que reducir el gasto público en esa misma cuantía para conseguir el objetivo de déficit público. Ahora, los propios estudios del Fondo Monetario Internacional nos dicen que eso hubiera provocado mayor recesión económica aún. Por tanto, estamos haciendo la política económica, la política presupuestaria que nos está permitiendo salir de la crisis. Y a partir de ahí, como ya hemos dicho, gracias a los esfuerzos, en esa frase que se contiene, gracias a los esfuerzos que hemos pedido a los ciudadanos, equitativos esfuerzos, proporcionados esfuerzos, hoy podemos decir que vamos a ir en la senda contraria de favorecer a los ciudadanos que ya contribuimos, le podemos bajar los impuestos. Igual que hacíamos en los 90 y los 2000, por cierto, que no es tan extraña esa figura. Es decir, parece que hemos inventado algo que ya hemos vivido como país, y es que ya lo hemos hecho. Y ahora hacemos el mismo recorrido que ya habíamos hecho. Por cierto, había algunos que veían que no tenían paciencia. Decían, oye, hay que empezar ese recorrido del principio, que no se podía. Ya lo hemos explicado, la situación era muchísimo peor, el déficit público era muchísimo peor. Nos enfrentábamos a una recesión económica que no estaba prevista inicialmente, que las propias instituciones europeas no habían anticipado. Por tanto, esa era la situación. Y a partir de ello, insisto, pedimos ese esfuerzo equitativo, eso ha funcionado y ahora empezamos a devolver impuestos. Y lo que es más importante es que todo esto sirva para crear empleo. Si es que todo se resume en esto, tenemos que conseguir crear empleo en España, porque lo demás, si no, eso que llamamos ensanchar bases imponibles, que haya más gente trabajando, que haya más jóvenes que encuentren puestos de trabajo y que a partir de ello pues haya más declarantes en el impuesto sobre la renta de personas físicas, más cotizantes en la seguridad social y haya también un incremento de actividad económica, de consumo y se paguen más impuestos. Luego ya, si es los medioambientales, llamaremos lo que fuere, pero quiero decir, vamos a crear riqueza, bienestar, cohesión social y oportunidades de empleo, por ese orden. Hola, buenas tardes. Son preguntas para el ministro Montoro. Tengo, lo primero, una matización, a ver si lo he entendido bien, a una pregunta de una compañera. He entendido que los ricos proporcionalmente aportarían más que respecto a 2011. No sé si es proporcionalmente en el sistema o respecto a su renta. Entonces, para entendernos, si ahora los ricos, la bajada de impuestos es generalizada, según lo he entendido, es decir, si los tramos más altos también van a tener una rebaja de impuestos, pero si no es lo suficientemente amplia como para que revierta la subida de 2011. Y luego, bueno, dos preguntas un poquito más generales. La primera, bueno, me da la sensación de que se ha desoído un poquito las recomendaciones de los sabios. No sé si nos puede decir usted en qué se refleja las recomendaciones de los sabios en este informe, porque a priori no veo ninguna. Y en una segunda pregunta, deducciones fiscales. ¿Solo le he entendido nuevas deducciones o nuevas bonificaciones o nuevos impuestos negativos? Si se restringen estas deducciones, me gustaría que nos dijera dónde y si nos puede cuantificar el impacto de esa restricción de deducciones. Muchas gracias.
Bueno, en el informe conocido como el Comité de Expertos, ¿no?, se ha resumido después como los sabios, una palabra, ¿no?, una categoría diferente. El Comité de Expertos, los sabios de Grecia eran otra cosa, ¿no? Entonces, pero es muy de valorar y muy de agradecer realmente el trabajo que han hecho ellos, o sea, presididos por el profesor Lagares. Tiene una gran audiencia en la sociedad española, el debate público que abordaron, que incitaron, en fin, también con ese gesto tan democrático de su presidente de ir al Congreso de los Diputados, a la propia Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, a debatir el contenido del informe y por tanto, eso es algo, en fin, muy meritorio y que nunca nos cansaremos de reconocer y de valorar. Pero también ellos mismos ya advirtieron que después el Gobierno es el que tiene que optar, que tomar decisiones. Y ese informe es como todos los informes. El último de ellos, el que se hizo en el Reino Unido, presidido por Mirles, que hizo un gran informe sobre reforma tributaria, pero que no es después lo que ha hecho el Gobierno. Eso pasa en todos lados. Y, es como si te están planteando, digamos, todo un gran mapa de tributario para que consideres todos los aspectos y después está la decisión política del Gobierno de cuál es el trayecto en ese mapa que va a recorrer en función de sus objetivos y de sus prioridades. Eso no quiere decir que el resto del mapa no sea útil y no vaya a utilizarse en su momento, etcétera, pero lo que estamos presentando, por tanto, se acomoda a bastantes de esas recomendaciones y a otras no tanto. Pero eso ya lo hemos dicho desde el comienzo, que nos íbamos a distinguir, por ejemplo, en lo que sería la imputación de rentas como renta ficticia de la primera vivienda y planteamientos de este tipo. No vamos a cambiar el tratamiento fiscal de la vivienda en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y, por tanto, luego ya el lunes les explicaremos, pero obviamente lo que estoy aquí relatando y resumiendo, como ha visto usted, es que es el tipo efectivo, que insisto, es consecuencia de modificar elementos de la estructura del impuesto, no solo de la tarifa. Estamos cambiando elementos, que es lo que, si me permite, cuando tenga toda la información, pues verá usted que claro que cambiamos elementos de esa estructura, pero lo que estoy enseñando es el resultado al que pretendemos llegar. La expresión esa de que los ricos pagarán más, los ricos, es decir, es un directivo, por ejemplo, empresarial, ¿no?, que está cobrando esa renta, que es una renta alta, ¿no? Eso puede ocurrirle durante un periodo de su vida, y otra cosa son los ricos en términos de acumulación de patrimonio, que es diferente. Pero lo que quiero decir que realmente el impuesto sobre la renta, en su configuración de la tarifa que grava los rendimientos del trabajo y de actividades profesionales, es progresivo. Esa es la idea que quería transmitirles, y también en términos en lo que sea posible comparándolo con el 2011, que no es que si vemos la tarifa, estoy seguro que les ha llamado la atención cuando han visto la tarifa máxima, que aunque se aplica a niveles de renta inferiores, pues seguro que les ha llamado la atención, ¿no?, porque realmente no la he visto publicar antes. He visto que se aproximaban cada vez más, ¿no? Se aproximaban, iban por tanteo, ¿no? Entonces, pero ha llegado aquí, ha llegado hasta esta presentación esa tarifa, y esto puede decir pues que la persona que estaba en ese tramo pues va a tener una reducción muy importante de su impuesto, pero no es tanto así. Eso es lo que quiere. Es tanto respecto de la situación anterior, sí que lo es, respecto de lo que estaba pagando en el 14, claro que baja mucho, pero quiero decir, respecto del 2011, pues como ve, queda bastante equiparado, porque la subida anterior fue muy progresiva. Entonces, recuerden que es que para esas personas es que subimos el impuesto 6-7 puntos, cosa que, en fin, tuvimos que hacerlo y lo hicimos en términos políticos, pero ahora, por tanto, estamos revertiendo ese camino, ese proceder, y quedan pues en unos niveles como muy aproximados, y depende del otro. Esto es en tipos efectivos, insisto, ¿no? Después cada contribuyente, como eso, depende de las cargas familiares que tenga y demás, ¿no? Cada contribuyente queda situado entre su propia exigencia tributaria. No, las deducciones
Bueno, una de las más importantes, la de la vivienda, ya se eliminó, por tanto para las compras de las nuevas viviendas, para las que ya están hoy no alteramos ninguna, no modificamos esto, es una deducción a término hasta que el contribuyente acabe pagando su vivienda habitual y por tanto no vamos a modificar ella. Y la otra gran deducción, que es la relativa al ahorro a medio y largo plazo, también incorpora novedad, como ha visto, y vamos a limitar por arriba las aportaciones a los planes de pensiones. Vamos a limitarlos porque realmente es una de las recomendaciones también de la propia Comisión Europea, porque se entiende que solo las personas de mayor renta hacen uso de los actuales límites y son menos contribuyentes, un número inferior de contribuyentes. La gran mayoría de esos contribuyentes que ahorran a medio y largo plazo no se sitúan en esos tramos. Gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes. Ministro, quería, solo por puntualizar, por aclarar al final, esta reforma tributaria, ¿a cuánto asciende? No sé si cuánto deja de recaudar el Gobierno, cuánto se desahoga a los ciudadanos, no sé cuál es la lectura, y si compensa con ese incremento recaudatorio que dice que venimos registrando, sobre todo en el IVA. Y, vicepresidenta, me gustaría conocer su valoración del discurso del Rey pronunciado ayer en el Congreso. Gracias. Bien, insisto en la gran cifra que se adecúa perfectamente a la que también ya difundimos y publicamos, ¿no? Estamos hablando de que realmente en términos brutos ese impuesto sobre la renta, que tal como está diseñado ahora, pues tendría un efecto del orden de 4.700, 4.800 millones de euros para el próximo año y algo menos para el año siguiente, pero eso dependerá muchísimo de los escenarios y de la ampliación de bases imponibles. Pero quiero decir que las grandes cifras, en fin, de ese tipo se acomodan a los programas de estabilidad. El Gobierno va a mantener un nivel de recaudación tributaria sobre el Producto Interior Bruto como la que estamos registrando ahora, en torno al 38% en su total, algo superior, se moverá algunas décimas en función de la elasticidad renta de los tributos, que por cierto, fíjense lo que les estoy diciendo, en una economía con un crecimiento pequeño, sin inflación, la recaudación está creciendo en términos de contabilidad nacional, enero-mayo, sobre el mismo periodo del año anterior, está creciendo más de un 5%. Bueno, esto no se explica si no es porque el fraude también se está corrigiendo. Si no, es imposible que se esté dando una elasticidad de renta de los ingresos tributarios de semejante intensidad. Por tanto, vamos a dejar que las cosas discurran también, porque las proyecciones económicas, afortunadamente, cada vez son más altas, van a mejor, y por tanto estarían dándonos más capacidad recaudatoria. Pero bueno, ustedes, como ven, están preguntando si es factible, ¿no? Y se me están quieren como reducirme esa cifra, ¿no? Está bien, pero es un esfuerzo válido, desde luego. Pero quiero decirles que las cifras esas agregadas están bien, pero yo no sé si conocen ustedes muchas previsiones económicas que se hicieran hace un año, hace unos meses, que pudieran certificar que la recaudación tributaria en nuestro país está creciendo, lo que yo acabo de decir. ¿La conoce esa previsión? No, ¿verdad? Pues eso es la economía y por eso hacemos política, para vencer, es que si no estaríamos haciendo predicciones económicas, ¿no? Y entonces, con todos nuestros respetos, fíjense quién se lo dice, que lo ha hecho durante muchísimos años de su vida, y por tanto más respeto que yo no lo va a tener nadie, pero también es cierto que estamos haciendo política para mejorar las cosas, para cambiar esos escenarios, y afortunadamente eso es lo que estamos consiguiendo y resultando. Y si no, pues yo le invito también, ya sabe, a todos y a todos los expertos, a todos los predictores, a que me expliquen por qué está creciendo la recaudación, lo que está creciendo, que me parece que es un gran argumento, un gran asunto que vale la pena analizar en España. Queda una última. Permítanme que haga un balance de carácter general de cómo
se ha efectuado este proceso sucesorio en el ámbito de nuestra corona. Yo quiero agradecer a todas las instituciones y a los ciudadanos su colaboración en un proceso que se ha desarrollado con absoluta normalidad constitucional dentro de lo que viene siendo un país con una democracia madura, estable, que ha llevado a cabo pues un proceso sucesorio de renovación de una manera ordenada y de una manera muy equilibrada en este tiempo. Yo creo que hay que agradecer además a toda la gente que ha trabajado a lo largo de todos estos días, muchísimos servidores públicos que han visto intensificada su tarea para que lleváramos a cabo entre todos un proceso que lo que nos reafirma es en la madurez de nuestras instituciones, en la estabilidad que tiene nuestro modelo y en el cumplimiento de la previsión de nuestra Constitución, que por primera vez, casi podemos decir casi que por primera vez en nuestra historia se lleva a cabo de una manera, si me permite decirlo, tan impecable. Ahora el nuevo rey empieza sus tareas, lo hizo ayer con un discurso donde ponía en valor cuál es la tarea de la monarquía parlamentaria, cuáles son sus funciones, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus objetivos, muy cercano a la calle, muy anclado en lo que es el día a día. Hoy ha empezado ya lo que es el trabajo real y ahora pues a lo de todos los días, a seguir trabajando todos también desde la alta magistratura del Estado como es la corona. Muchas gracias.